Don Yepes. Noticia, hablamos de... La propagación de los casos confirmados de COVID-19 le tomó a la Asamblea Nacional en pleno receso legislativo que tuvo lugar entre el 26 de febrero y el 11 de marzo, cuando debían incorporarse a sus actividades habituales. Ya estaban en marcha las restricciones. Con ese escenario, la legislatura fue la primera instancia en adoptar plataformas tecnológicas para mantener sesiones virtuales, y sus actividades en ese lapso han girado principalmente entre temas relacionados con el coronavirus, como el solicitar la presidencia de funciones para que explique las medidas tomadas en esta emergencia, además del tratamiento del proyecto como Ley de Alimentación Escolar y la Ley de Acuacultura y Pesca. Desde este martes, el presidente de la Asamblea, César Litardo, llamó a todos los legisladores a defender la institucionalidad de la función legislativa frente a lo que él llamó una insistente campaña de desprestigio. Para conocer el trabajo que ha venido desarrollando la Asamblea en las últimas semanas, nos acompaña esta semana el legislador Juan Cárdenas. Pichincha Universal. Son las 8 minutos. Saludos cordiales a Juan Cárdenas, asambleísta de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. En primera instancia, luego de saludarle, no sé si usted escuchó la cadena de hace pocos instantes del presidente de la República. Si la escuchó, le pediría que nos haga un comentario, por favor, sobre su intervención, en donde hay un montón de imprecisiones, no quiero yo calificarla, y también, obviamente, el trabajo que viene desplegando la Asamblea Nacional. Juan Cárdenas, buenos días, ¿cómo está? Le escuchamos. Buenos días, Huacho, buenos días, Licenia. Les ruego, por favor, si me confirman, ¿estoy al aire? Correcto, muy bien, le escuchamos y le vemos muy bien. Lo de la imagen no es necesaria. Bien, en estos momentos en que debemos hacer acopio de las mayores virtudes, la paciencia, la prudencia, sin embargo, tenemos que expresar nuestros puntos de vista. La voz oficial no es necesariamente la que despierte en el país confianza. Hay imprecisiones, hay exageraciones y distorsiones. Por ejemplo, atacar uno de los deberes fundamentales de un mandatario, como fue en el gobierno anterior, la rendición de cuentas semanales para que todos los compatriotas conozcan exactamente lo que hacía el gobierno, en lo que invertía los recursos del país, no puede ser satanizado. Peor aún, la participación de la ciudadanía. Y cuando se acude al Fondo Monetario Internacional con la carpeta en mano y con los datos del proceso de endeudamiento de la década anterior, que no llegó ni a 30.000 millones de dólares, con el objeto de ser grato a los ojos del chulquero, eso también es una distorsión de la verdad. En un tono desafiante, abriendo fuegos precisamente con un sector que ha sostenido una posición firme, que ha sido leal en todos sus actos y ahora precisamente sometidos a un estado de excepción, a las reglas estrictas del toque de queda, del estado de emergencia, solamente alguien inseguro de sus actos y de su equipo puede proferir una serie de conceptos que caen en frases comunes que ya hemos escuchado en los últimos 3 años y que se han devaluado y a nadie les cree aquello. Lo que debemos
priorizar es qué están haciendo para salir adelante, para mejorar el nivel de transparencia en la información que él mismo reconoció que era necesario sincerar las cifras, transparentar la información, porque no se trata de el avestruz que mete la cabeza bajo tierra e ignora la realidad. Ayer, por ejemplo, escuchamos a los ministros que tenían la obligación de rendirle cuentas al país a través de la Asamblea Nacional, a un ministro de Finanzas y Economía realmente aterrador, defendiendo la razón del pago de la deuda externa, defendiendo hasta el último y prometiendo que va a seguir pagando como buen muchacho, como buen Chicago Boy. Y sabemos por qué, qué intereses defiende. Ese es el problema, compatriotas. ¿Qué intereses representamos? Si en la década ganada se representaron los intereses populares de la ciudadanía, inclusive de los banqueros, de los empresarios, porque a todos les fue excelentemente bien con un gobierno honesto, transparente, efectivo, eficaz, eficiente, conocedor de la realidad nacional, un gobierno en manos de estadistas académicos, ya sabemos lo que ocurrió. Millones y millones de compatriotas que vivieron un estado de bienestar, salimos de la pobreza, importantes segmentos de la sociedad, empleo, dinamización de la economía, obras extraordinarias para la salud sobre todo, para la educación, para la vialidad, para la vivienda. Y hoy día, cosa extraña, esos hospitales que satanizaron, que dijeron que eran muy grandes, que ahora ya no se construyen porque son difíciles de administrar y los pacientes se pierden, esos mismos hospitales hoy reivindican que son los que están implementándose para atender la pandemia. O lo uno o lo otro, contradictorios terribles, solo para señalar algunas. Y claro, ayer parecía que los comparecientes del gabinete estaban inaugurando el gobierno. Vamos a hacer, vamos a realizar, vamos a ver qué pasa, vamos a proponer todo eso en bocas del señor ministro Ontaneda, que, dicho sea de paso, no es tan odioso como el otro. Este más bien tiene una cara de yo no fui, una carita de asustado. Pero bueno, nos vemos en el caso de que ese espacio que aún le queda a la ciudadanía, a través de la bancada de la Revolución Ciudadana en una asamblea, también asustada por todo lo que le negaron al país, por priorizar el plato de lentejas, por los que traicionaron y se fueron detrás de las agendas. Y repito, cuando usted le pregunta a alguien de los 74 lentejeros, nos quedamos 30, el resto se fueron. ¿Y cuál es la justificación? Que se iban porque necesitan que se hagan las obras en sus provincias. En primer lugar, los asambleístas no tenemos nada que ver con obras, solo legislar y fiscalizar. Pero ese fue su pretexto. ¿Y saben qué sucedió? Que acomodaron al papá, a la mamá, a los hijos, a los hermanos, a los cuñados, a los suegros, a los consuegros y a los panas. Esa es la gran obra para las provincias y con ese pretexto se fueron por el camino de la traición. Esa legislatura de espaldas a la realidad nacional y a los grandes intereses que reclama el país fueron los que crearon el escenario que hasta diciembre era también de crisis, una crisis espantosa. No nos olvidemos los niveles paupérrimos de aceptación de los unos y de los otros. Y en ese escenario, como si faltara algo sobre piedras, palos, vino la pandemia. Y por favor, ya en diciembre se sabía. En enero, la Organización Mundial de la Salud advirtió con protocolos recomendables a prepararse
para afrontar el coronavirus, pero no se hizo nada. Se priorizó el odio, la confrontación, la persecución, el lawfare, y vean ustedes las consecuencias. Y ahora, claro, es comprensible que una persona en ese estado no quiera involucrarse, no mismo se involucró. Y vemos que menciona un equipo visible, otro invisible, porque solo a don Otto, que otros le llaman don Foto, le vemos haciendo gala de su popularidad, entre comillas. A doña María Paula, fungiendo de super primer ministra y dando órdenes por todo lado. Y claro, esta es la adicional pandemia de la confusión. Nosotros sabemos exactamente el momento que vivimos. No aguanta más la población. El encierro, el quédate en casa, no puede prescindir de dos elementos fundamentales. Uno, las pruebas, los kits de pruebas son indispensables. Si no nos hacemos la prueba, es posible que estemos recluidos en nuestros hogares y contagiados, y para contagiar a quienes están en nuestro entorno. Las pruebas son fundamentales. Son un artículo de primera necesidad, como lo son los insumos, los implementos para seguridad sanitaria de ese ejército de compatriotas malentendidos, maltratados, amenazados Asambleísta, médicos, asambleísta Cárdenas. médicos, enfermeras y del Sistema Nacional de Salud, que siguen, pese a todo, siguen cumpliendo su juramento hipocrático y lo hacen con una mística especial. Para ellos, Asambleísta Cárdenas, buenos días, les saluda Licenia Espinel. Ayer, como usted lo mencionó, compareció el ministro de Economía, Richard Martínez, a la Asamblea Nacional y hizo allí algunas declaraciones. ¿Les llegó ya o no el proyecto de ley económica urgente denominada ley humanitaria con la que pretenden enfrentar las consecuencias económicas generadas por esta crisis sanitaria? ¿Les ha llegado ya esta normativa? ¿La han podido analizar o no? ¿Qué les dijo el ministro de Economía? ¿En qué va a consistir esta denominada ley humanitaria? precisemos, el señor Martínez, ministro de Finanzas y Economía, no fue a la Asamblea por su voluntad, no fue a pasearse con su proyecto de ley que anunció, no, fue a rendir cuentas, esto que quede muy claro. Y lo que dijo a nadie le satisfizo, mucho menos a la bancada de la Revolución Ciudadana, porque volvió a insistir con cinismo que hay que pagar la deuda, que hay que honrar los compromisos, que hay que prepararnos para seguir sometidos al recetario del Fondo Monetario. Eso dijo en definitiva. Y cuando le enrostraron la conducta de su viceministro Ferro, ahí sí se declaró loco y no asume absolutamente nada de lo que ocurre en su ministerio. O no sabe, o no sabe nada, o mira para otro lado. Así que él no fue a anunciar un proyecto de ley. Eso estamos esperando que lo haga el Ejecutivo y tiene que enviarlo con el carácter de económico y urgente el presidente de la República. Así que si él aprovechó ese escenario para tratar de aminorar el peso de todas las acusaciones, fundamentalmente al ministro se le conminó y no contestó. ¿Por qué pagó deuda que implica bonos 2020 de sus panas? Y diga la nómina de los beneficiarios, porque el pueblo está asustado con todo lo que le pasa e indignado, porque mientras nos están condenando al encierro, que es la única medida para evitar el contagio, hay un grupito protegidos por el ministro de Finanzas que están contando por millones esa costumbre, entre comillas, de los banqueros de negociar con caracteres de especulación los bonos de un Estado que se cae en pedazos, ellos contando utilidades y el país contando sus miserias. Así que el ministro no fue a anunciar una ley, no era ese el escenario, fue a rendir cuentas, pero tampoco sabemos de esa ley, simplemente lo anuncia como una medida distractiva para tratar de salir del paso. Ojalá
Ojalá en las otras bancadas que estaban muy gallitos en la comparecencia, ojalá actúen en la misma forma cuando tengamos que analizar, si es que llega, la ley económica urgente en la que, por ejemplo, se intenta crear un fondo recabando las aportaciones a los servidores públicos que ganan desde $500 adelante y ese gran universo de aportación nacional, ponerlo en manos de un fideicomiso que administren los notables, porque ellos sí saben hacerlo, dijo el ministro, porque son gente destacada que sí sabe hacerlo. Si hubieran sabido hacer algo para el país, para la gran mayoría, no hubiéramos vivido lo que estamos soportando. Así que muy clarito, compatriotas. Los ministros y el de Finanzas nos quedaron debiendo en su comparecencia y no fueron de paseo, fueron obligados porque tienen que someterse a la facultad fiscalizadora de la Asamblea. Y por fin el presidente de la legislatura entiende que también hay que defender pues, al Parlamento y que no solamente es cuestión de someterse a la voluntad de los odiadores, de los persecutores, de los que le niegan al país el derecho, inclusive a conocer las cifras exactas de la tragedia, y por fin entonces dicen que hay que transparentar, pero no se transparenta todo. Asambleísta Cárdenas, si bien es cierto que el proyecto no ha llegado a un conocimiento de la Asamblea, pero se conocen ya algunos temas que eventualmente llevará consigo esa propuesta. Por ejemplo, el tema de la reforma laboral. Insistentemente se oye decir al propio ministro de Trabajo que, por ejemplo, se dejaría sin sueldo o se suspendería por 6 meses las actividades laborales, de 3 a 6 meses las actividades laborales de los trabajadores y sin sueldo, aparte de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, ¿no? Con este descuento que se está proponiendo. Aparte de todo eso, los despidos que se están produciendo en el sector privado y en el sector público, contraviniendo norma expresa de la Constitución y el propio pronunciamiento del primer mandatario. Es decir, todo esto, ¿cómo debe ser entendido? ¿Cómo debe ser analizado? Y cómo creo yo, no sé si usted qué piensa, asambleísta, la Asamblea no puede dar paso a este tipo de pretensiones del gobierno nacional que tiene una fijación ultra ortodoxa en el ámbito neoliberal. A su razonamiento, Guacho, yo agregaría que a confesión de parte, relevo de prueba, nos hablan del seguro de desempleo, que fue una creación de nuestro gobierno para momentos especiales, para afrontar cuestiones coyunturales, pero nadie imaginó lo que estamos soportando. Cuando el Ministerio del Trabajo habla de el seguro de desempleo, es porque están aceptando despidos masivos. Pero ese seguro de desempleo, que fue de excepción, debe ser alimentado con fondos, con recursos del Estado, allí sí cabe, dejando de pagar deuda especulativa a los panas. Ese dinero debió haber servido para garantizar el pago del salario de los trabajadores ecuatorianos que por un caso fortuito se ven obligados a quedarse en casa, no porque son ociosos. A ellos se les debe garantizar la relación laboral. Este hecho, que lo quieren confundir con la aplicación del artículo 169 del Código del Trabajo, no es que se destruyó todo. Por ejemplo, en el terremoto del 2016, que justamente hoy se cumplen 4 años de ese doloroso evento, ¿ya? Eso era distinto. Hubo una catástrofe que destruyó estructuras físicas completas. Pero en este momento, nada de lo que tenemos se ha destruido. Las fábricas están ahí, las factorías están intactas, a lo mejor están inactivas porque no están ahí sus trabajadores, pero es distinta la naturaleza de una hecatombe, de una tragedia, a lo que hoy está ocurriendo, por manera que no deben ni siquiera pensar en aplicar el artículo 169 del Código del Trabajo que justifica dizque el despido de la gente. Eso es absurdo. Esa es una forma de aprovechar la coyuntura, la desgracia, la tragedia,
para sacarle provecho a favor de los empleadores. Y eso no está bien. Aquí tenemos que meter el hombro todos, porque claro, cuando se propone la integración del gran fondo humanitario, no se está diciendo cuál es el porcentaje que tienen que aportar los banqueros que ganaron como nunca el año pasado y que vivieron 10 años de vacas gordas del gobierno de Rafael Correa. Eso no se dice. No se dice, por ejemplo, cómo se va a impedir, no prohibir, encarecer las importaciones suntuarias que siguen viniendo, que están intoxicando el mercado nacional y que destruyen la incipiente producción nacional. La industria, la artesanía se están quedando obsoletas antes mismo de esta tragedia. Entonces, si no hay aranceles para los inconscientes importadores, seguirá postrada la industria nacional, la artesanía nacional. ¿Qué se va a hacer? Eso debe constar en esa ley, el escalafón de los aranceles para las importaciones suntuarias, el aporte que deben hacer los grandes empresarios. Y una cosa importante, esa ley debe recordarles a todos los compatriotas, claro, los pobres jamás estamos en esa posibilidad, de que está prohibido para ejercer una función pública, está prohibido por mandato de una consulta popular tener recursos en los paraísos fiscales afuera. No podemos aceptar que haya salido 52.000 millones de dólares al exterior, seguramente a paraísos fiscales. ¿Y quiénes son los que enviaron? Los pobres, los trabajadores, los asalariados, los servidores públicos, los médicos, los enfermeros. Jamás, nunca. Son esos mismos grupitos de la gallada, esa camarilla de los que se quieren llevar con esta oportunidad agua para su molino, mientras todos nos exigen un sacrificio que estamos dispuestos a entregar indudablemente. Ellos quieren salir de este aguacero sin mojarse una sola gota, y eso no está bien. Eso el país descubre claramente, y la propuesta, si es que llega a la Asamblea, que solamente ha sido anunciada, debe contener para la integración de este fondo humanitario el aporte de toda la sociedad, de todos los sectores, pero particularmente de la banca, y que no asomen como los mecenas. Ya vimos por ahí un cruce de twitters en que se están agradeciendo mutuamente un expresidente de triste y nefasta recordación con un caballerito que ya tuvo la oportunidad de sentirse presidente más o menos una hora cuando le proclamó Ecuavisa. Todo el mundo recuerda. Esos banqueros, esos que ganaron inconmensurables sumas mientras el país se caía en pedazos con una crisis espantosa que no había todavía coronavirus, esos no pueden asomar como los generosos ante las pantallas, ante las redes sociales, entregando donaciones de 10, 20 millones de dólares. Ok, pero que no puede ser bajo ninguna circunstancia un anticipo del impuesto a la renta. Porque así resulta, si es que consideran, como se han anunciado, que va a ser crédito tributario, para conocimiento de nuestros amigos sencillos que nos honran con su sintonía. Cuando usted tiene un crédito tributario pendiente, quiere decir que usted es un acreedor de los impuestos del Estado y que después le compensan con lo que usted paga. En otras palabras, van a pasarse de vivos anticipando el pago de sus impuestos, asomando como los grandes generosos, pero redescontando lo que pagaron de lo que se constituye un crédito tributario. Cuidado con eso. Entonces, si esas son las características de una ley económica urgente, yo demando de todos los asambleístas y de las bancadas que ayer se mostraron muy confrontadoras con la comparecencia, sobre todo del ministro Martínez, que sean consecuentes, que no busquen solo la Cámara, que no estén en permanente campaña y que entiendan que es la hora de la gran solidaridad nacional. Que otra vez somos los pobres, son los asalariados, son los servidores públicos, tienen que soportar el peso de esta crisis. Eso no es humano, eso no es equitativo.
Asambleísta Cárdenas, ayer la Asamblea Nacional aprobó una resolución que pide al Banco Central del Ecuador otorgar liquidez inmediata al Estado a fin de cubrir las necesidades urgentes para atender esta emergencia sanitaria. ¿Qué medida en qué medida esto se podrá tomar en cuenta y no dejaría de ser solo un exhorto? ¿Cómo se puede hacer para que el Banco Central acepte esta resolución que aprobó la Asamblea? Exactamente, esa resolución se aprobó el día martes y contenía dos elementos. Una, solicitar que el gobierno tramite, reciba ayuda internacional para la pandemia, que no caiga en esas actitudes pueblerinas, que tramite la ayuda internacional de todos los países que quieran ayudarnos y que abra esa posibilidad. Y lo otro, lo que usted acaba de mencionar, Licenia, en cuanto a que hay que disponer de las reservas, de la liquidez del Banco Central del Ecuador. Eso también se resolvió, solicitar que el gobierno eche mano a esos recursos que es de todos los ecuatorianos. Ahora, ¿para qué quieren los detractores de que el Banco Central ayude al país? ¿Para qué quieren que sea autónomo el Banco Central? ¿Saben para qué? Para que ese Banco Central siempre esté garantizando con esas reservas el pago de la deuda externa. Y ya sabemos para qué. Esta gente no está pensando en el Ecuador. Piensan en el Banco Central como una estructura, superestructura, un ente totalmente autónomo por encima de los gobiernos, precisamente para eso, para que el poder económico que está en la banca y en los grandes empresarios tengan la garantía de redimir su negocito, el gran negocio de los bonos del Estado, de los papeles de la deuda externa. Pero esta solicitud que por modesta petición de este servidor ya no consta como exhortar, sino solicitar, pedir, exigir, nada de exhortos, a fin de que esos recursos, esas reservas que son del país, que son de todos los ecuatorianos, se ponga hoy a disposición de la solución de los grandes problemas que afrontamos, porque hay el otro, los millones de compatriotas que están recluidos en sus tugurios, en sus hogares, en sus casuchas, y que no tienen qué comer. A ellos no les ha llegado la Asambleísta Cárdenas, para finalizar. alimenticia. Para finalizar, ayer en la Asamblea se escuchaban rumores, versiones, declaraciones de la muerte cruzada. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué posibilidad existe políticamente hablando? ¿Qué escenarios hay para que eso pueda darse? Esa campaña ya sabemos de dónde viene. Es más o menos como acompañarle a un eventual proyecto de ley económica urgente con un perrito rabioso de esto que llaman la muerte cruzada. Además, es un recurso totalmente constitucional. Ojalá no se sometan, no se acobarden los que ayer estaban muy, pero muy confrontativos y frontales. Ojalá no se acobarden para no perder el puestito. Acá es un asunto de dignidad nacional, de definición, de lealtad con la patria. Si tenemos que irnos, ese es el menor costo y lo menos importante. Pero lo importante sería que no se le dé poder a alguien que ha sido incapaz de llevar adelante las soluciones de esta pandemia. Alguien que justifica que no está presente, que está ausente, por cuestiones entendibles, pero que en definitiva significa falta de liderazgo. Si que dejamos que esta persona gobierne, por ejemplo, con decretos, leyes, mientras surte efecto la decisión de la muerte cruzada, que significa tanto el Ejecutivo como el Legislativo dejan sus funciones y se convoca a un nuevo proceso electoral que no va a ser inmediatamente dadas las circunstancias. Entonces lo que estarían haciendo es deshaciéndose de esta incómoda ventanita que tiene el país y que es la Asamblea en ciertos sectores, no en todos, que por lo menos tenemos la posibilidad de exigir que nos rindan cuentas, que fiscalizamos honestamente, lealmente al Ejecutivo. Entonces, y ya con esta inactivación de la Asamblea, entonces incluso podría ocurrir que las valorizaciones
que están haciendo de los recursos estratégicos del Estado, petróleo, refinerías, las hidroeléctricas, esos grandes emporios de riqueza que tiene el país a través de sus recursos naturales no renovables que tienen el carácter de propiedad estratégica del Estado y no pueden ser enajenados, a lo mejor con un decreto ley enajenan, la venden y le hunden al país peor que el mismo coronavirus. Así que por nosotros, si esa es una decisión, bueno, ahí vamos a ver quién es quién. Si se quieren liberar por cuidar el puestito y le dan paso a un proyecto de ley económica urgente que tenga este tipo de disposiciones que afecte de muerte a la relación y a los derechos de los trabajadores, de los servidores públicos, que entregue un fideicomiso en manos de los notables, de las juntas de notables que han servido para acumular la riqueza que ha creado uno de los países más desiguales e inequitativos del planeta, ahí vamos a ver cuál es esa definición. Vamos a ver quién es quién. Así que no nos vengan con cucos. Si tiene que venir, que venga. Pero nosotros mantendremos nuestro derecho a representar a nuestro pueblo defendiendo sus sagrados intereses en uno de los momentos más nefastos, más tristes de su historia. Muchísimas gracias, el asambleísta Juan Cárdenas, asambleísta de la Revolución Ciudadana, acompañado en esta parte de Punto Noticias Primera Emisión. Gracias, asambleísta. Vamos a hacer una pequeña pausa. Muchísimas gracias. A usted, Licenia, muchas gracias. Guacho, muchas gracias. Buenos días, queridos oyentes y televidentes de Pichincha Universal. Un abrazo, de lejitos, para no contagiar. Así mismo, así es. Gracias, asambleísta. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más información.